Bueno, vamos a ver, Carlos Cuesta, bienvenido. Eduardo Inda, bien hallado. Yo no sé, Rosana, si... Es que estábamos repasando, a ver, casos de, digamos, de descontrol sexual en las dinastías socialistas recientes. Pues prácticamente, salvo el adulterio, en tiempos de Felipe González no había. El adulterio bastante. Bastante. En cambio, las 3 Cs, casa, coche, compañera, sí, el primer año calla. Eso era seguro. De hecho, todos los casos salen porque la legítima se indigna porque el otro se ha ido con Isabel otra. Preisler, y con ¿no? Y Miguel Boyer. No. Eso fue el tercer año, fue en el 84, 85. La señora de Juan Guerra y la señora de Roldán. Sí. Se lo dijo Antonio Herrero, siempre lo digo, es que es como si la estuviera viendo. 20 años lavándole los calzoncillos a Antonio y se me va con la psicóloga. Bueno, podemos concluir que es un clásico, ¿no?, en el Partido Socialista, ¿no? En el reciente, sin o ninguna incluso duda. Que es un requisito para formar parte del Partido Socialista o tener un cargo dentro del Partido Socialista. Esa es la clave, yo no sé si lo veis así. No los nombran a pesar de, sino que los nombran porque ahí están pillados. Y hacen lo que les manden. Sí, a mí eso me lo dijo hace tiempo un agente. Sí. Y le hice la misma pregunta y digo, ¿pero a todos les tenéis pillados? Me dicen, no es eso. Es que permitimos que suba aquel al que tenemos pillado, que es mucho más sencillo. Es una fórmula mucho más eficaz. Pero, perdón, sí. No, son una panda, o sea, es decir, antes lo que tú decías, pues tenían sus amantes, sus queridas, sus queridos, había de todo, como en la Viña del Señor. Sus querides, también hay. Sus querides, sí, eso sus ahora. Querides, sí. Antes era más claro, as. Sí. Pero es que ahora tenemos violadores, tenemos cocainómanos, tenemos puteros salvajes, tenemos proxenetas, tenemos porteros de puticlub. O sea, es una cosa... Es diversa. El ascenso en la inmoralidad es exponencial, ¿no? Claro, es que está el sector servicios. Sí. No solamente es el delito sexual. El servicio, claro, el sector servicios es muy amplio. Así le llaman, ¿no? Economía circular. Y claro. Tan circular. Se cumple prácticamente la hora y media desde que Televisión Española está hablando del Príncipe Andrés, así que nosotros nos vamos a centrar, lógicamente, en el DAO. Sí, hora y media en Televisión Española hablando del Príncipe Es muy importante para Andrés. España. Es muy importante para España, sí. Como importante es todo lo que publicamos en Libertad Digital, por supuesto, y en todos los digitales que he de decir que están llevando una vez más y un día más y en un caso más, digamos que aquí el orden, ¿no?, de la delantera a la prensa de papel, que de nuevo un día más he de decir, y lo lamento, ¿no?, se queda antigua, ¿no? Hoy el debate cuenta que la unidad que dirige la misión de investigar los delitos presuntamente cometidos por los policías, es decir, asuntos internos, no abrió diligencias ante la denuncia presentada por la víctima porque precisamente la mujer responsable de asuntos internos, la jefa de asuntos internos, es la esposa del comisario Javier Galván, ascendido por el propio José Ángel González. Es decir, aquí tenemos otra mujer dentro del cuerpo de la policía que también oculta o que silencia la demanda de la víctima. ¿Cómo se llama la señora del segundo, que la bien Bueno, pues... Se llama Toñi. Que ayer, lo quiero aclarar porque ayer nos llamó para decirnos que la noche de autos no fue a arropar al ex-DAO, fue a arropar a la mujer del DAO, que es, por lo visto, íntima mujer suya. Y como nos lo dijo ayer, pues yo lo repito. Pero la mujer del DAO no lo ha echado de casa. Bueno, la mujer del DAO que padece una grave enfermedad. Sí, está pasándolo mal. Está pasándolo mal. Hay que decir que se enteró el propio martes de que su todavía marido le había sido infiel durante años y años y años. Y lo que sea... Porque la relación del DAO con su víctima dura 15 o 20 años, es una cosa que viene de muy atrás, ¿no? Pero es que a mí lo que más me ha chocado y al mismo tiempo no me ha sorprendido, por lo grosero, es que sacando la pistola en un puticlub de Valladolid, se gana no solamente que lo ficha el poli de Zapatero, sino que Óscar Puente, alcalde de Valladolid, se convierte en su avalista. Sí. ¿Qué tenían en común? Aquella cita, por llamarlo de alguna manera, fue clave, porque efectivamente él le hizo un favor tremendo. Porque es verdad que José Ángel González no era un policía cualquiera, es verdad que tenía un currículum bastante llamativo y es verdad que iba subiendo y subiendo, pero claro, se metió en un jaleo porque efectivamente pues sí que tenía algún tipo de baneo en este tipo de cuestiones y le salvó efectivamente el currículum entero y le salvó la carrera a Segundo Martínez. Y a partir de ese momento pues le debía muchísimo a Segundo Martínez, que para que la gente no se nos pierda, es el comisario de referencia de José Luis Rodríguez Zapatero. Vamos, es que Segundo Martínez
Martínez fue el jefe de seguridad de Zapatero cuando estaba en Moncloa. Es decir, era la persona de más confianza que tenía Zapatero en Moncloa, aparte de su jefe de gabinete, porque el jefe de seguridad es el jefe de seguridad de Moncloa manda 700 personas, no manda 1, 2 o 3, manda 700 tíos o 600 y pico. Bueno, este de hecho es hasta jefe de negocios, porque está ahora trabajando en Huawei. Y claro, la mujer va a visitar al DAO el mismísimo martes, nosotros adelantamos a las 6, 7 de la tarde la denuncia, y a las 8 o 9 de la noche, cuando ya había estallado todo, a las 10, aparece por ahí ella y la mano derecha y la mano izquierda del director general de la policía, que no es un dato menor. ¿Estos también iban a arropar a la mujer o iban a arropar y a pedir que no tire de la manta al DAO? Porque el DAO sabe que han encubierto su caso, que Marlaska ha encubierto su caso, que Marlaska ha mirado hacia otro lado. Pero es que el DAO sabe muchas cosas y a lo mejor ha hecho muchas marranadas. Ese nombre, el que estaba mencionando, Pardo Piqueras, Francisco Pardo Piqueras, que te acuerdas, Eduardo, en OK Diario sacamos muchísima información de todos los negocios. En la pandemia, además. Claro, él hacía una especie de ping-pong, o sea, acudía en el momento en el que estaba. Este es el nombre de referencia de José Bono. Cada vez que José Bono cogía un cargo, ministro de Defensa, etcétera, él le acompañaba en el ministerio. Bueno, Piqueras fue el secretario de Estado de Defensa con José Bono. Cada vez que salía, volvía a una empresa que se llamaba Tecnove, pero no con un rango cualquiera, volvía de vicepresidente a Tecnove, y casualmente empezaban a llover los contratos. Volvía otra vez a tener un cargo, ya fuera en la comunidad autónoma, en Castilla-La Mancha, etcétera, o fuera en el gobierno nacional. Volvía otra vez Pardo Piqueras a tener un cargo. Volvía a salir, volvía a refugiarse en la empresa. Y así han estado haciendo un ping-pong permanentemente, hasta que ahora es director general de la policía. Claro, la policía tiene el jefe uniformado, que es el DAO, y tiene el jefe político, que es Pardo Piqueras. Comisario jefe, sí. Pues Pardo Piqueras es la persona que el 11 de julio recibe la información, el 11 de julio de 2025, de todo lo que ha ocurrido con el tema de la presunta violación. Y a partir de ahí, qué casualidad, justo en julio se lanza toda la maniobra del comisario Oscar San Juan para coaccionar y que no hable. Más allá de historias que no tienen sustento documental, lo que sí tiene sustento documental es que en junio esta señora había presentado una denuncia en los mismos servicios psicosociales de la policía. Y no había dicho que tenía un problema de depresión, no. Ella habló de agresión sexual en junio del año 2025. Claro. Es decir, todo el mundo sabía que tenía una relación sentimental con él. Que había tenido. Bueno, o que había tenido. Sí. Efectivamente que había tenido, sí. Claro, por eso me interesa a mí la actuación de las mujeres, porque estamos de nuevo, como en el caso de Podemos, es algo muy parecido, ¿no? Viendo a mujeres que están en paralelo en puestos de altos cargos dentro de la policía y que están tapando tema. El caso, por ejemplo, de la nueva DAO. Hoy es el titular del Confidencial. Dice que el martes tardó 3 horas en comunicar la querella al director general de la policía, que retuvo durante 3 horas esa querella porque fue la propia víctima la que se la entregó a ella a mano. Y hay que recordar que esta mujer, Gemma Barroso, había sido su jefa en el Departamento de Recursos Humanos. Gemma Barroso recibe a la denunciante a las 4 de la tarde del martes. Y le lleva la denuncia. Nosotros la publicamos sobre las 6. 6, 7. Más 7 que 6. La querella. Sí, la querella. La denuncia y la querella, sí. Y entonces Gemma Barroso, ella le presenta la querella, la denuncia, y no hace ni caso. No hace ni caso, no actúa, porque lo normal cuando te presentan eso es llamar al ministro y que lo hubieran destituido en el acto al DAO, al ex-DAO. Además la querella es explícita. Claro, nosotros lo publicamos, le damos la primicia a las 7 de la tarde y ahí es cuando ya empiezan a tomar medidas. Pero es que la nueva DAO ella dice que estaba en shock. Me dicen, hombre, pues entonces deja la policía. Deja la policía, claro, porque un día te van a contar que han matado a 50. Está esta policía como para estar en shock. Y entonces te quedas en shock y no actúas. O hay un atraco y no mandas a los geos porque estaba en shock. Sí. Y entonces le contestó que lo que dijo ella, lo que nos dijo, que no había actuado porque estaba en shock. Porque estaba en shock. Que es de locos. Es que a las 4 de la tarde te lo dicen, entonces a las 4:01 tú llamas al secretario de Estado o llamas al director general de la policía, se lo cuentas, el director general de la policía lo traslada al secretario de Estado o directamente al ministro, claro. Y es la destitución obligada inmediata del DAO. Hay un detalle jurídico, o sea, tú eres policía, como es esta persona, la presunta víctima. ¿Qué cauce eliges para presentar una denuncia por una presunta violación? ¿El cauce policial, que es desde tu mesa levantarte e ir al despacho al lado, o el cauce de una querella?
activó el cauce de la querella. ¿Por qué? Porque si lo hacía policialmente, le llegaba el aviso al DAO. Es decir, ella era consciente de que no se podía fiar de nadie en la policía. Y lo hizo a través de uno de los puntos morados, estos famosos, para que fuera vía querella. Y además en Rivas va hacia Madrid, precisamente. Claro. Sí, que es un sitio rojo. Además, o sea, tenía pánico de lo que iban a hacer en caso de denunciarlo por la policía. Recayó en un antiguo juez de Plaza Castilla. Yo ayer en televisión dije mal el juzgado en el que fue. Es el juzgado de primera instancia número 8 de violencia de género. Y el juez se llama David Mamán Benchimol. Y es un tipo muy serio, muy profesional, de lo mejor que hay en Plaza Castilla. Bueno, ya no está en Plaza Castilla. Y si el tío ha tirado para adelante, es que algo hay evidente, con toda evidencia. Hay muchos asuntos que, primero, el comportamiento. Si este tío ya estaba sacando la pistola en un prostíbulo de Valladolid hace una década, bueno, más. 26 años. ¿Qué no habrá hecho? Pero es que además estuve viendo ayer al Pardo Piqueras, que me dice eso malo. Este Pardo Piqueras, anda, que hemos hablado tal y cual. Yo no sigo habitualmente, porque no hago investigación. Algunos los conozco porque han estado vulnerando el Código Civil, el Penal, el Mercantil y la gramática española, todo. Bueno, pero este sabía que era pues un tipo de bono, me sonaba de cuando el 11M, las cloacas policiales, pero no tenía una idea clara. Y entonces ayer me puse a ver el momento en que defiende el nombramiento fuera de la ley del DAO. Y entonces, como tienen una cara que se la pisan, les decía uno del PP que le decía, pero esta ilegalidad, si se tiene que jubilar, se tiene que jubilar. ¿No? Y cambiar la ley, don Federico, para una sola persona. Exactamente. Es un cambio de ley ad hominem. Eso ya es un delito. Es ya un delito. Es a posteriori ad hominem. Eso desde Rumasa no había pasado. Sí. Bueno, pues entonces el del PP... Pero ¿cómo se atreven ustedes a utilizar la DANA para mantener a este tío que se tiene que jubilar o jubilar? Y entonces dice, pero si será más, es que me recordó Óscar Puente, será más, es sin duda, más amigo de ustedes que mío. Yo apenas lo conozco, ustedes no sé cuántas. Y yo estaba viendo al tío, creo que es de Zaragoza, y entonces me voy al Heraldo. Y digo, vamos a ver, de Valladolid. ¿Qué dicen en Zaragoza? No, en Zaragoza no pueden decir nada porque fue llegar a Zaragoza. Si lo han nombrado ustedes, lo han ascendido, lo ascendieron, un cierto ascenso de Valladolid a Zaragoza, y estuvo días. O sea, no llegaba al año, estuvo solo unos meses, porque cuando llega el gobierno Marlaska le dicen, oye, ministro, vas a poner a este de DAO, porque Marlaska no lo conocía. Los que sí lo conocían eran los que realmente mandan en Interior. Oye, pero la cara dura del tío. Pero es que te deja asombrado. Internamente en la policía les denominan la camarilla. O sea, tienen un sobrenombre y se les llama la camarilla porque efectivamente han aglutinado todo el poder, y en la camarilla está Pardo Piqueras, que es una figura muy importante, que es el enviado de Bono, está Segundo Martínez, que es el enviado de José Luis Rodríguez Zapatero, y está el DAO, que por decirlo de alguna manera era la marioneta de todos ellos para operar. Está Óscar San Juan, y a todos ellos se les denomina efectivamente la camarilla, y generan miedo por la cuota de poder que tienen. Bueno, y por lo descontrolados, porque alguien que vive en el delito. Yo insisto siempre, ¿cómo empieza la corrupción en el PSOE moderno, contemporáneo? Porque la corrupción en tiempos de Felipe, que fue mucha, muy abundante, muy alta, más que estos, pero tenía los cauces normales en Europa. Es decir, ministerios económicos, concesiones... y más concesiones. Bueno, y una particularidad, don Federico, que no se está produciendo ahora. Cuando pillaban a alguien con las manos en la masa, Felipe González le daba una patada y lo mandaba a Sebastopol. Alguno dimitió, por ejemplo, Tony Asunción, cuando se le escapa a Roldán. Sí. Preventivamente. Se va a Valencia a decir que ha dimitido. No dice, he presentado mi dimisión a disposición. No. Se va a Valencia y desde ahí dice, he dimitido. Sí. Y además lo explica. Se me ha escapado el preso más importante de España, tengo que dimitir. Corcuera, cuando le tiran abajo la ley de la patada en la puerta, que era mucho menor de lo que ha venido después, el tío dimite, porque había dicho que si no se la aprobaban íntegra... dimitía. Y fueron 2 o 3 artículos, y dimitió. Un rapto de dignidad encomiable. Pero y totalmente. La ley, como dice usted, no estaba tan mal. No estaba tan mal, si además lo que... Es verdad que quitaron 2 o 3 artículos, pero el conjunto no se lo echaron caso abajo. de delito flagrante. A ver, para temas como la ocupación, en estos momentos esa ley hubiese sido una ayuda. Estos momentos. Pero excelente. Pero en todo caso, había gente que dimitía. Es más, cada vez cuando la historia de Alfonso Guerra, dice Felipe...
si quieren eso tendrán 2 por el precio de 1. El precio de 1, el 1 pagó en cuanto lo pudieron echar, porque no se dejaba. Y tuvo que irse a dimitir, mejor dicho, a renunciar, con el Bellotario en Extremadura, a Extremadura, sí, señor. Porque nadie lo quería, nadie quería ni verlo. En Extremadura dimitió, sí señor. Pero es que cuando sale García Vargas, dimite García Vargas. Es que cuando sale Albero, el de Agricultura, dimite Albero. Es que cuando sale Alfonso Guerra, dimite. Cuando sale en el BOE. En el BOE. Cuando sale Narcís Serra, espiando a todo el mundo, dimite. Y eran 2 vicepresidentes. Es que cuando sale Solchaga, el caso Ibercor, dimite. Cualitativa con esta y Soria, época. Cuando salió el tema de los papeles de Panamá, de Soria, ¿también? Dimitió. Sí. Dimitió. Bueno, pues aquí no dimite. Sin ser un delito. Sin ser un delito. Aquí no dimite y sin estar nadie. en la empresa citada. Mejor dicho, huyen, ¿no? Porque están aislados o huyen. El presidente del gobierno, mismamente, se ha pasado la semana en la India. Hoy regresa, tiene la una un acto. Pedro Sánchez clausura el seminario de alto nivel Desigualdad. Es hora de actuar sobre la inmigración irregular. Por cierto, que hoy hay también muchos datos al respecto de ese proceso de regularización que se va a producir. Mejor es lo del catalán. Lo del catalán y lo de las huellas dactilares, que calculan los policías que van a tardar más de un año en poder tomar las huellas de todas aquellas personas, creo que lo publicáis vosotros, ¿no? En OK Diario, que van a entrar en ese proceso. Un año para identificarles. Para tomar huellas hay en cada comisaría una persona. No sé cuántas comisarías habrá en España, 200, 300, 400. Pues ya me dirá usted, para hacer 1 millón de tomas de huellas. Ya sé lo que va a pasar. Van a venir con las huellas raspadas. No, en serio. Lo que hace la mafia. Tú echas un ácido y se te borra. Con que borres media huella ya está roto. No, pero sobre todo que no tienen huella de cotejo, porque tú le pones ahora y le filias la nueva. Y dices, vale, y ahora acabo con esto. Me pongo un póster. ¿Con qué lo comparo? Además dice, si no tengo huella pero usted dice, no, yo he hecho una declaración de buena fe diciendo que no tengo antecedentes. ¿Y de qué país es usted? No me acuerdo. Del que me dé la gana. Claro. Cualquier, elija usted. El presidente decía el otro día desde la India que en el caso del Dao se había actuado con contundencia y con empatía hacia la víctima. Eso es lo que decía Sánchez. Con rapidez. Lo apuntaba un poco Eduardo, pero tú ayer lo comentabas, Carlos, en tu programa. ¿Qué cosas son las que puede saber el Dao que interese tanto a este gobierno y a Sánchez en primer término para mantenerle, digamos, que cubierto, aislado, todo de la Dana. protegido? Todo del COVID, de lo que pasó con las actuaciones policiales. Todo, por ejemplo, de la cloaca, que no se nos olvide esta historia. En unas de las declaraciones de la cloaca, uno de los empresarios alude a que le están pasando ya la información a un grupo de policías nacionales. Y hablaba de la información que estaban obteniendo de los UCOs. De hecho, es en la conversación en la que se habla de acabar con el teniente coronel Balas. Y ahí se habla de que están en contacto con unos policías nacionales y que ya les están pasando información, como para no tener esa información el DAO. Tiene todo, absolutamente todo. Eso me recuerda a los Pata Negra de Roldán. Por supuesto. Que creó una policía paralela personal suya que ya lo había hecho de concejal. Cuando llega de concejal de Sáenz de Baranda, que es el primer alcalde democrático de Zaragoza, ya tenía cáncer. Sáenz de Baranda. Y entonces Roldán, que decía que tenía 2 carreras, no terminó el bachillerato. Decía que era ingeniero industrial. Sí. No, era económicas, había hecho económicas y derecho. Luego el gobierno de Navarra decía que era ingeniero. Sí, pero fue evolucionando. Industrial. Pero en Zaragoza... Y era tornero. Porque además... Con todo el respeto a los torneros. Sí. Bueno, como Santos Cerdán, ¿no? Algo parecido, ¿no? Sí. Bueno, el Santos Cerdán... carretillero, ¿no? Sí, Santos Cerdán decía que era electricista, pero era carretillero, que es una profesión muy honorable, carretillero. Bueno, el caso es que Roldán lo que hizo fue, claro, él no tenía apoyados ni en nada en él. Y Sáenz de Baranda, pues una persona, un catedrático, respetable y tal y cual. Yo no sé qué pasa, que siempre los respetables cogen los más golfos. Y este era un golfo con iniciativa. Y entonces, ¿qué se le ocurre? Hacer un matadero nuevo en Zaragoza. Dice que no había, claro que había. Pues anda que no se come en Zaragoza y tal. Y entonces hizo uno nuevo con una nueva plantilla que puso él, que eran todos de la UGT. Claro, esas 100 personas, no menos, que del matadero, que le debían la vida y el sueldo, mataban por Roldán y a quien dijera Roldán. Y se hizo el amo de Zaragoza en 2 años. Y cuando llega una vez Felipe, ve que aquello va como una vela. Y entonces le hablan bien de Roldán y se le ocurre mandarlo a Navarra. Claro, allí conoce a Urralburu.
allí conoce la vida muelle, allí conoce cómo se roba al por mayor, al por menor y al detalle. Y luego además se va uno, no sé, a oír a Bach. Y claro, dice, ahí va. Ahí les gustaban, ahí es verdad, ahí coinciden con el sanchismo porque tenían dos costumbres muy arraigadas, el uno y el otro y el uno, que eran la farlopa y las prostitutas, ¿no? Sí. Y ahí tenían otra ruta distinta de la que ha salido ahora, en Pamplona. Sí, bueno, es que todo cambia, claro, todo muta. Pero, y de ahí pasa de delegado del gobierno en Navarra a jefe de la Guardia Civil. Y hubiera sido ministro del Interior. Si no llega a ser porque Diario 16, José María Irujo sacó el escándalo, ¿es verdad? Pero ¿quién consigue la foto del prostíbulo de Zaragoza? Cuando está en una mesa de más oscura, que se ve el polvo blanco, en gallumbos. Pero eso era en una vivienda que él tenía, no era en... Eso era en una vivienda que él tenía en la esquina de María de Molina con Castellana. O sea, pero eso era un picadero. No sé si en el mismo edificio que Lola Flores o en el de al lado, pero era allí. Pero ¿os acordáis que los muebles eran de piscina? Sí. Era salía eso lo publica Interview, ¿no? Con un flotador. Con un flotador que no llegamos a saber si era una tortuga. Siempre se dijo... Era como una cucaracha. Algo parecido. Sí, parecía tortuga, seguro que era un bicho. Cucaracha. Pero eso es lo que con eso Vera impidió que fuera ministro del Interior. Porque estaba a esto. Sí. Era el que quería a Felipe, efectivamente. Sí, señor, porque Felipe lo veía como un noble bruto. Sí. Hombre, en esas bruto sí, pero noble. Si las comparas con las de Tito Berni, por ejemplo, que es el biotipo, lo único que ha cambiado, y es muy curioso, es el tipo de mujer. Porque en esas fotografías aparecen las señoritas con las que estaba Roldán. Que eran españolas, ¿no? Eran españolas, se llevaba un tipo de una belleza pues muy fina, muy delgada, poco pecho, bueno, pues lo normal en una mujer. Sí. Y sin embargo ahora el prototipo de señorita más caribeño. Es más caribeño. Bueno, ha cambiado también la moda. La moda masculina ha cambiado, porque ahora son más de pantalón a media asta. Y en aquellas fotografías ahí se veía el calzoncillo modelo Franco. Sí, y también la camiseta estilo Imperio. La Ferris, que es la de tiempos de Mussolini. Hemos pasado de abanderado a modas más modernas. Eso era María de Molina y era al lado de casa de doña Lola Flores. Y yo no sé si era una casa que él tenía, porque él tenía un imperio de casas que era, en fin, que deja empequeñecidos a cualquiera de los de ahora. Pero se hablaba de que era un piso controlado, ¿no? Sí, o controlado, sí, eso no me acuerdo. Bueno, esos eran como sextantes. Sí, pero luego tenía una casa en la calle Platerías, en la zona de Pío XII, una casa sería por casas. Son malas zonas, Sí. No. Una cosa es que vengamos de lo más pobre de Zaragoza y otra que seamos tontos. Y luego en Menorca también compraron casa, bueno... Pero eso yo recuerdo que además fue en la televisión, cuando estaba yo con Martín Prieto, que se empieza a hacer el fuego cruzado, la primera vez, y estaba Fernando Onega, que lo pasaba fatal, porque el MP nunca venía o había bebido. 2 veces había muerto su padre. Y recuerdo un día que... Bueno, cuando desapareció varios días. Bueno, eso fue... Luis del Olmo hablando en la radio diciendo que la ETA lo había secuestrado. Bueno, pues le dice un día, es que mi padre ha muerto. Y dice Fernando, José Luis, murió la semana pasada. Y decía, no. Entonces parecía, pero ahora creo que ya es definitivo. Y dice, o sea que tampoco. Varias veces murió y tal. Ya cuando venía, pero luego era tan brillante el MP, además era un gigante. Y un día sale lo de Roldán. Entonces estaba especialmente alegre. Y entonces, para asombro de Fernando Onega y mío, se levanta y dice, ¿quieres saber quién es Roldán? Mira. Hace así y le caen los duros de oro por las orejas. Y entonces hacía el saludo ante la bandera. Y Fernando decía, José Luis, siéntate. No, es que es así, ¿eh? Y era así. Lo sabía todo el mundo. Y a mí me dice un tío de Teruel, dice, si tuvieras los mármoles
que han puesto en el nuevo cuartel de la Guardia Civil. Digo, pues va a ser verdad lo de los duros de oro que le caen de las orejas. En Pamplona, yo estaba estudiando la carrera y era Vox Populi, ¿no? En fin, todo el mundo primero decía que no tenía la carrera y que estaba robando a mansalva. Bueno, y yo estaba estudiando la carrera, digo, bueno. Y luego resultó 4, 5 o 6 años después que era verdad. Sí, señor. A mi padre le cogió... Bueno, esto es la típica leyenda urbana. No, cuando el río suena. Maledicencia. Mi padre estaba director provincial allá, el pobre, en aquella época, y le tocó un episodio, estaban con la autovía de Leizarán, famosa, con todo el tema de los ataques de ETA. Cuando matan a Ryan. Efectivamente, sí. Y estaban supervisando todo lo que ocurría y empezaron a ver una serie de sabotajes muy extraños justo en momentos en los cuales casualmente no había protección de la Guardia Civil a toda la maquinaria necesaria para la autovía de Leizarán. Claro. Llegaron a la conclusión de que alguien estaba pasando la información alguien estaba saboteando para luego alguien exigir estaba comprando y vendiendo privadamente. ¿Queréis seguridad privada? Pues a pasar por taquilla. Sí, señor. Sí, y eso fue con Roldán. Luis Roldán, sí, que tenía los patas negras. Sí, señor. Yo le he contado, un chalet que tenía yo en San Martín de Valdeiglesias lo asaltaron. ¿Ah, había sí? empezado a hablar. Y entonces lo que hicieron fue... ¿Cómo que lo asaltaron? Lo asaltaron, entraron en la casa, tiraron todos los libros y tal. No había más que libros, íbamos en los fines de semana, yo no tengo nada, no tengo barco, no tengo coche, no tengo nada, pero libros sí. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Porque si no, pues puede ser cualquiera. No. Rompieron el cristal por dentro. Ya, sí, claro. Para que vieran. Sí, se lo he contado alguna vez. Es que fuimos a denunciarlo y casi nos detienen. O sea, no es que fuera un grupo, no, es que mandaban en la Guardia Civil. Sí, claro. Igual que ahora en la policía mandan los delincuentes, mandaban. Es que esto ha vuelto, ¿eh? Es que claro que ha vuelto. O sea, que hay dos historias, y una es la presunta violación y otra es la de siempre, que es la maquinaria de ocultación de uno de los suyos. Sí. Y efectivamente la más grave, pues la otra, te puede ocurrir, hay que actuar con toda contundencia, pero lo otro significa que tú estés tapando a los tuyos, significa que lo que está corrupta es la institución. Ayer, y han corrompido las instituciones. Antes, cuando citábamos el caso de Corcuera y su comportamiento honorable, claro, es inevitable recordar lo que pasaba con las joyitas. Cuando llegaba la Navidad regalaba joyitas. Y llegaba un tío de Lampa y llevaba las joyitas. Extendía ahí la tal, pues mira, estos pendientes y tal, eso es un poco más caro, pero yo creo que a tu mujer te conviene. Sí, me conviene y tal. Era así. ¿Quiénes son? Los que hemos oído en Riancho. Villarejo, El Gordo, El Hag, los de siempre. Juan Antonio González. Sí, señor, los de siempre. Si es que además, ¿que están con quién? Con Balta Garzón y Lola Delgado. Los de siempre. La cloaca judicial y policial es la misma. La misma. ¿Qué cambian? Las funciones. Llega el PP al poder. Es decir, bueno, dicho, llega Mariano y su banda. Y empiezan a hacerle favores pues a Cospedal, al otro y tal. ¿Y eso de qué sirve? Sirve para que sirvan con su negocio chantajeando a los particulares. Y para que encima tengan información tuya. Exactamente. Y estos idiotas del PP, que no son más tontos porque no entrenan, todavía, eso lo he contado porque es que es así. En tiempos de Jaime Mayor no hace la limpia que tenía que haber hecho, pero sí hace una limpia por orden de Francia, que es por lo que funciona muy bien la lucha antiterrorista. Porque Charles Pasqua, que era el ministro de Sigac, le dice que él está dispuesto a ayudar a España, que es una vergüenza lo que ha hecho Francia con Giscard, que era favorecer a la ETA. Repugnante. Peor enemigo que ha tenido España. Un mal nacido. Un mal nacido, etcétera. Pero que tiene que echar a un tipo llamado Guerrero, que tiene un hermano gemelo que está en Interior. Porque él no quiere que Laurence Lever, que está casada con el gran oriente de la masonería francesa, se entere de lo que pasa en Interior antes que él. Entonces, que si quiere que Interior en Francia esté con Interior España, colaborando lealmente policía a policía, hay que evitar la masonería judicial. Y tiene que echar a Guerrero. Lo echó, oye, como una seda. Que me temo que fue al único que echó, pero fue bastante. ¿Por qué? Porque al final son 5. Es decir, cuando dicen, no, toda la policía corrupta son 5, pero son los que mandan. Es la camarilla. Y hace unos negocios terribles, totales. Extorsionan, en fin, es... Una de las cosas que hacían, a ver si se enteran los del Hórreo también, es tener a los jefes de seguridad de todo el IBEX. Eso era tan público y notorio que eran las cloacas que cuando le dan la presidencia de Endesa a Manuel Pizarro, le llaman de Interior. Te vamos a poner una seguridad de toda confianza y ni se os ocurra. Claro, es nieto del general de la Guardia Civil, que acabó con el maquis, o sea, Manolo, general Pizarro. No se la das. ¿Y qué hizo?
Pues buscar él su seguridad. ¿A quién tuvo que detener en su casa? A Pillarejo. ¿Y qué dijo Pillarejo cuando lo detuvo la seguridad privada? En la casa particular de Manolo. Es para el CNI, es para el CNI. Denunció al CNI. Le ganó el juicio. Y ve un día a San Roldán y le dice San Roldán, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo que qué tal? ¿Qué tal? Que te ganó en los juzgados, ¿no te da vergüenza? ¿Cómo? O sea, fingió que no sabía ni quién era Villarejo ni lo que estaba haciendo. Estaba muy ocupado con Corina. Sí, claro. Tiene que tener está muy ocupado forjando el apocalipsis de Juan Carlos I, claro. Sí, ahora señor. sí, porque es el culpable de todos los males, bueno, aparte del propio Juan Carlos I, que es un corrupto, fue, pero sí. el que propició se el metió exilio en unos líos de Juan Carlos I fue... Ahora, el próximo gobierno tiene que tener mucho cuidado, porque uno de los movimientos que ha hecho esta camarilla tiene todo que ver con José Luis Rodríguez Zapatero, por tanto con Segundo Martínez y con Huawei. Huawei en estos momentos ha sido colado y está controlando el sistema SITEL, que es el sistema de escuchas de la policía. Claro. Antes incluso de que esa información pase a los juzgados. Cuando nosotros vemos un sumario, está ya depurado por el juez, pero hay un montón de información personal que no tiene nada que ver con los casos, que los jueces la depuran. Dice, oye, que le han pillado a fulanito que está con no sé quién. Quita eso, que eso no tiene nada que ver con el caso. Huawei está considerado un peligro para todos los ciudadanos norteamericanos y está perseguido, fue detenida la jefa, y la Unión Europea también ha borrado a Huawei. Solo en España manda. Huawei es el 5G y el que tenga la primacía de 5G... Pues lo ha colado. Es Pekín. Pues la camarilla te lo ha colado directamente en el sistema de escuchas de la policía. Lo digo para los próximos que lleguen PP Vox, Vox PP, que tengan en cuenta que el sistema en estos momentos de escuchas está controlado por una empresa que ha sido preseleccionada por José Luis Rodríguez Zapatero, Segundo Martínez, es decir, por la camarilla. Sí. Vamos, que deben estar acumulando cintas por todas partes. Eso quiere decir que cualquier dato personal, familiar, que puede ser objeto de chantaje, está en Pekín. Como todo TikTok. Hay algunos, estos idiotas que salen... Los Pekín y en Ferraz. Bueno, claro, si está en Pekín, pues ya se sabe. Ferraz es un descalzadero de Pekín. Y dice, no, Moscú, no, es que Moscú no paga. Pekín ya, sí. Totalmente. O creen que se va a cobrar más, porque luego en Pekín te engañan como a un chino, pero de los otros. Pero esto es una cosa fundamental. Mi preocupación es que la oposición da la impresión de no enterarse otra vez de lo que hay. No, que puede repetirse lo de Mariano. Pero es que fíjese, pero ayer se produjo una cosa sintomática. Feijóo estuvo soberbio por la mañana. Sí. Y luego por la tarde, algunos representantes del PP diciendo que, porque les amenazó Óscar Puente, les dijo, no, si no les vamos a llevar a los tribunales, nos vamos a querellar. Porque habían dicho todo el PP, lo obvio, que Marlaska lo sabía. Pero ¿cómo no lo vas a saber? Y si no lo sabe, se tiene que ir porque no lo sabía. Pero por supuesto que lo sabía. Y por la tarde ya, en el PP diciendo, bueno, nosotros no hemos dicho que lo supiera, de eso hay que probarlo. Génova 13. Bueno, ya incluso por la mañana, en alguna entrevista que dio alguna de sus portavoces, Carmen Fúnez en este caso, dijo que, claro, que efectivamente que no sabían si Marlaska... Qué raro, Carmen Fúnez contra el PP. Claro, ya es verdad, el argumentario es que cambia, es fascinante, de verdad. La que salió el lunes a poner a parir a Guardiola, oye, Guardiola nos gustará más o menos, pero ha sacado el 43... ¿Y qué es la candidata del PP? Claro, y sales y la pones a parir en rueda de prensa. Además, Carmen Fúnez, ¿tú qué has ganado en tu vida? Bueno, yo decía esta mañana, estaba en un arca hace pues unos 100 años o una cosa así. Siempre estuvo Carmen Fúnez, pero nunca estaba. Estaba, pero no era. Nunca ha sido nada. Y de pronto sale y le da una mano de bofetadas a Guardiola como si le debiera dinero. A Guardiola dinero. 43%. Bueno, sí. Que subió, que pasó de 28 a 29. Quizá hay que preguntarse si Carmen Fúnez hablaba era su pensamiento y era su conclusión, o era la persona a la que había puesto el partido para que dijese eso. Pues no lo sé. Sí, pero es que... Yo creo que más bien pero el problema es que tú no puedes sacar a los suplentes. O sea, tú o juegas o no juegas. Y luego Guardiola, es una vicesecretaria del partido. Guardiola, insisto, da una entrevista a OK Diario. Dice lo que dice. Pues oye, en Vox no ha disgustado eso. Es decir, ha facilitado la negociación. Pues déjale. Y aparte que es que Guardiola ha sacado el 43% de los votos, que ha subido. Aunque hubiera sacado el 42 o el 30. Azcón ha sacado menos y tiene menos lío. ¿Por qué? Porque no es un bocachanclas. Y ella lo es. Pero el problema es que cuando eso se está enderezando, y los que lo tienen que enderezar son Feijóo y Abascal,
y hacer un pacto nacional para todas las autonomías, todos los ayuntamientos y el futuro gobierno central. Por cierto, que claro, hay tantas noticias al respecto del DAO que a veces, bueno, pues hay otras cuestiones. Está publicando Maite Loureiro en Libertad Digital que ahora mismo el Partido Popular en Castilla y León está bajando un poquito, digamos, que los ánimos y el ritmo, porque manejan unas encuestas internas que le da a Vox ya por encima del 22%. Es que, claro, es la previsión. Es que, en el año 22 Vox tuvo en Castilla y León el 17 y pico por ciento. Ya el 22%. El 17. Claro, lo lógico es que si sube se vaya al 22. Y puede darse una circunstancia tanto en Castilla y León como en Andalucía, y es que Vox supere al PSOE. Sí, eso se puede. Que eso sería maravilloso. En Aragón ya sucedió en 2 de las 3 capitales. Y en Extremadura también. Y en Extremadura. Y en lo último que yo he visto de Valencia es que están empatados. En Aragón Vox estaba más cerca del PSOE que el PSOE del PP. Sí, pero es que en Valencia están empatados Vox y el PP. Gana el PSOE por poco, 25 y 25 sacan PP y Vox, con lo cual sería mayoría absoluta, que son 50, ¿no? Bueno, pero están en un escaño, como por otra parte era tradicional entre derecha e izquierda en Valencia. Eso tiene una cosa buena, y es que demuestra que nadie de derechas se ha ido a la izquierda con lo de la Dana. Nadie es... Se ha podido ir de partido, pero no de bloque. Ha cambiado y además PP a Vox, ni al Vice ni al Viso, o sea, es este o este, pero contra esos. Y eso es fundamental, porque gana Compromís. Compromís es Mónica Oltra. Claro, pero es que el Partido Popular, Funes, sale el otro día a poner a parir a la presidenta de Extremadura, que a lo mejor no, pero puede ocurrir que sea el único candidato del Partido Popular en este reguero de elecciones autonómicas que suba su resultado con respecto a las anteriores elecciones. Y tú te metes con ella, de verdad. También fue la primera en este rally, ¿eh? Sí, bueno, si hubiese sido la tercera, habríamos visto el resultado. Pero que yo me limito a los... Y de todas formas, María Guardiola, vamos a ver, ella también, que decía Federico Bocachancla, hombre, podría haber tenido un poquito de cuidado antes de empezar a lanzar esta ola. O sea, si tienes que llevar las negociaciones con discreción para que haya un acuerdo, llevar las negociaciones con discreción. O sea, ella según el medio, pero... si habla con Eduardo es formal. Sí. Como le pongan la alcachofa al láser, se vuelve loca. O sea... Bueno, habla con Eduardo cuando quiere hablar con Eduardo, porque a Eduardo tampoco le concedió entrevista en la campaña electoral. O sea, no nos concedió, como a ningún medio no nos la quiso nacional conceder por teléfono. Bueno, y yo dije por teléfono, no aquí las entrevistas presidenciales, que yo por teléfono. Es que ninguno quiso la cosa y hubiera sacado más si hubiera hecho campaña. Sí. Pero bueno, es esa cosa del hórreo que les da a algunos. Pero insisto, puede ser que en este ciclo sea la única que suba. Pero y tú te metes con ella, ¿vale? Pero si el problema de fondo que tiene Feijóo es asumir que no puedes gobernar sin Vox. Es más, que te pueden dejar que gobiernes sin Vox, pero no debes hacerlo. Para echar abajo toda la herencia de Sánchez, que es la de Zapatero, tú necesitas una mayoría aplastante para cambiar todas las leyes fundamentales. Y Feijóo además Feijóo eso lo hará bien, pero necesitas 200 escaños. Y Feijóo tiene que hacer lo mismo que hace Ayuso y que ha hecho algún otro dirigente del PP, es olvidarse de Vox, tú a lo tuyo. Si además Feijóo, todas las elecciones que se ha presentado en su vida, todas las ha ganado. No ha perdido una elección en su vida. O sea, él no conoce la derrota. Y eso es algo que no lo puede decir ningún político español. Entonces, yo no entiendo estas inseguridades, no sé. Bueno, es que porque hay un sector, Fuentes, yo siempre pienso que es la Met, que se llama Fuentes, Génova 13. ¿Qué es lo que transcribe la Met cuando está en La Sexta o etcétera? Los complejos eternos del PP que tenía Arriola, que Arriola instiló en Aznar y que se han mantenido hasta ahora. Hay algunos que no tienen ese complejo, Ayuso es el caso más notorio, y hay otros que es que no se lo pueden quitar de encima ni quieren, porque a lo que más aspiran es a que hable de ellos bien un día, aunque sea un día a la izquierda. El País y la SER. Sí, eso es la izquierda. Eso no hay más. Pero de verdad. El extremo centro. Sí. Centro centrado. Están esperando que la derecha les diga que no son de derechas y que la izquierda les diga que los quieren. Ayer estaba alguna fuente de estas cenagosas, estaba muy preocupada y dice, es que no es segura la mayoría absoluta de Juanma. ¿Cómo va a ser segura la mayoría absoluta de Juanma? Ni de nadie. Si está subiendo Vox en toda España, ganabas por 1 o 2 escaños, pero aparte, ¿qué más te da? No, y esa teoría que tiene Geroma, no es que Vox le quita votos al PSOE, no a nosotros, no, le va a quitar al PSOE y a vosotros. No más al PSOE. Yo creo que más al PP que al PSOE, pero bueno, me da igual. Ahí es igual, pero en la cuestión de fondo es tú necesitas un bloque
parlamentario fortísimo para, si quieres de verdad revertir esto. 200 escaños, que los tienes en la mano. Sí, los tienes en la mano. Pero vas a tener que cambiar. No te pelees. Es más, si haces algo conjuntamente, la gente va a votar más al PSOE, al PP y a Vox. ¿Por qué? Porque ahora muchos votan a Vox porque no se fían del PP. Si el PP tiene un acuerdo con Vox o lo explicita, dice, bueno, yo voto al PP porque sé que va a pactar con Vox. No voto a Vox porque no me fío del PP. No lo entiende. Mira que es evidente. Llevamos 1 año y pico desde que perdieron ellos, los del PP, las elecciones con aquella campaña grotesca, el verano azul y aquellas sandeces. Pero vamos a ver, que están los mismos. Y el Falcon de Colón. Sí, pues es verdad. Bueno, el Falcon de Colón, de verdad. O sea, había que tirar una bomba. Sí, una bomba en el Falcon de Colón. Una bomba fétida, por lo menos. Sí, sobre todo, fíjate lo que hemos descrito de cómo está la policía y cómo está el grado de penetración política. Que a mí me contaba el otro día un policía que ha estado lo que ocurre con Huawei y cómo paga determinadas cosas a policías en el Mobile World Congress en Barcelona. Que se los lleva de fiesta, que se los lleva de cena, que se los lleva... Estamos hablando de eso. O sea, hay un grado de penetración en la policía, hay un grado de penetración brutal en Hacienda, hay un grado de penetración brutal en el Banco de España, hay un grado de penetración brutal en cada una de las instituciones. El Tribunal Constitucional vas a tener que transformar, como sea, una dinámica que es absolutamente tóxica, en la que se ha considerado con poder para retorcer las decisiones del Tribunal Supremo y dar golpes permanentes. Es una auténtica barbaridad. Necesitas un bloque, no necesitas ganar las elecciones, no necesitas estar por delante de Vox. Luego, fíjense, necesitas una mayoría que defienda un cambio pleno en España, que retorne esto al Estado de Derecho. Cuando la izquierda tiene que pactar después de unas elecciones, duran 3 segundos, vamos. Sí, no, ni eso. A ver, esto para ti, esto para mí, fuera ya, acuerdo. Tenía insomnio, me he despertado. Ya estoy en plena forma. Bueno, Colacel, Federico. Hombre, al esquiador Gran Cardona, oye, se han acordado, además, es un detalle de Paquito Fernández. Muy bien. Muy bien, ¿eh? Sí. Y hay otra que ha sacado un bronce, que tenía hace 4 o 5 meses la rodilla rota. Sí. Ana Alonso. Ana Alonso. Además es un encanto, da gusto verla. Bueno, y ella dice, no, todavía no, nos queda un domingo que vamos y tal. Tienen un carácter. Sí, además que esta práctica era la primera vez que competía en los Juegos Olímpicos, el esquí de montaña, y en España hay muy buenos esquiadores de montaña. Porque, bueno, ahí está. Pues ¿sabes quién hace esquí de fondo? ¿Quién? Aznar. Aznar, sí, es verdad. El esquí de fondo parece un paseíto por las nubes y no. El esquí de fondo, cuando te tiras con el esquí 8 kilómetros el esquí de fondo, allí a la sombra de los Pirineos, amigo mío. Pues Colacel. Buenos días. Hay cosas que son inevitables, como el paso del tiempo, la pérdida también en la producción de colágeno y el avance de los radicales libres que se agudiza, como decimos, cuando vamos cumpliendo años. Lo hace por fuera, es decir, en la piel, pero también por dentro. Por eso hay que promover la producción de colágeno en todo el organismo. Algo complicado si no conocemos Colacel Antiox de Mundo Natural. Nos aporta péptidos marinos, potentes antioxidantes y sobre todo la vitamina C que contribuye a la producción endógena de colágeno. El resultado, producimos más jóvenes al frenar el estrés oxidativo. Es tan potente que con un solo sobre no sobra para conseguir lo que con otros necesitamos hasta 3 tomas. Compruébenlo ustedes mismos. Llamen al teléfono 91-446-0000, pedidos y asesoramiento gratuito. También pueden preguntar a su farmacéutico dietista en la web www.parafarmaciamundonatural.es o en la aplicación móvil de Mundo Natural. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. A ver, Naya, dinos la verdad de las ofertas límite. Del Corte Inglés. Bueno, vamos a hablar de moda, hombre. Hasta el 60% de descuento en una selección de Rushmore. En accesorios hasta el 60% de descuento. Que se compre trajes, que yo lo veo ahí descansado a Eduardo. Un día vamos a tener un disgusto. Bueno, también en accesorios, 60% de descuento en bolsos, carteras, billeteros y sombreros de varias marcas. Las maletas de Medio Tucci y La Touch, también 60% de descuento. Y 50% de descuento en una selección de gafas de sol de todas las marcas, Ray-Ban, Ralph Lauren, Oakley, Guess, Polaroid, Carrera y Carolina Herrera. Ofertas límite solo en el Corte Inglés por un tiempo limitado. Solo hasta el 22 de febrero en tienda web y a la aplicación. Bueno, pues no está mal, ¿eh? Nos da, no mucho tiempo. No. Tenemos que ir ya. Ya. Si tú tenías alguna cosa pendiente, así que te la recuerdo. Sí. Cumpleaños, algún regalito. Dos. Claro, eso no se te puede olvidar. La familia crece tanto que uno no alcanza. Tremendo. Vamos a hacer una pausa. Una pausa, nos acercamos a alguna. Es verdad que con
Aunque luego en la crónica rosa hablaremos más de lo de... Ayer de Andrés, sí. Epstein. Los Windsor, Mountbatten, antes Battenberg. Que televisión espantosa. Lleve 2 horas hablando de la monarquía, en lugar de la policía. De la monarquía británica. Sí, claro. Bueno, británica, porque si hablasen de la española, bueno, pues claro, todavía tendría una justificación. Ahora, no te preocupes que ahora meterá 15 minutos de Ayuso. Lo están disfrutando. Lo he de decir que lo están disfrutando. Además, sí. Tienen a toda su red de corresponsales medio mundo hablando de Andrés. Pero han asaltado ya, no sé, algún palacio o algo. No, pero están a punto, sí. Esto, hay una tradición. Cuando asaltaron la embajada española en Lisboa, cuando la revolución de los claveles, entonces estaba Juan Luis Cebrián Hanley, estaba al frente de televisión, porque ya se sabe que los antifranquistas todos estaban colocados con Franco. En los mejores ¿En el sitios. Gobierno de Carlos Arias? Sí, señor. El jefe de informativos. El de Málaga. Pues el jefe de informativos era Hanley. Sí. Bueno, y entonces graban el asalto, tiraban los cuadros por la ventana, le pegaban fuego a las cortinas, tal y cual, y la policía dejaba que lo quemaran. Eran del Benfica, seguro. Bueno, y entonces está Franco todavía vivo. Es el último gobierno Arias, aunque el primero fue también de Campechano, pero que entonces era Juan Carlos. Bueno, pero estaba vivo Franco. El último año estaba conectado, además ya a un maestro para conectarle los cardios y esas cosas. Y entonces pasan un resumen. Habían grabado 4 horas y hacen un resumen. Y se lo pasa Hanley a Pío Cabanillas, que estaba en información. Gallas. Sí, señor, eso está bien que lo... Claro. Y entonces dice, lo ven, dice, Cabanillas, ¿cómo explica usted esto? Y entonces Pío dice, pues, Excelencia, el pueblo, y decía Pío, y se oye al fondo, pegado a la cortina, una voz que decía, plebe. O sea, muerto Franco, tenía clara la diferencia. Ahora el gran problema de la derecha española es que, como ya hace mucho que pasó la guerra y tal, no distingue la naturaleza de la izquierda. O sea, ¿qué es rufián? Plebe, eso es plebe. Bueno, ¿y qué es Lilith Bestringe? Que hoy estábamos hablabas del cuerpo diplomático, ¿sabes que hoy hemos dado la noticia? Lilith Bestringe es una agente. Una agente, bueno, pues Lilith Bestringe se ha presentado al primer examen, son 4 para acceder al cuerpo diplomático y lo ha suspendido. Es decir, le han tumbado en la primera de las... Eso es Lawfare. Eso es Lawfare. En la fachosfera. Sí. Es un examen tipo test. A ver si va a ser que no he estudiado. En relaciones internacionales, derecho, por supuesto, en fin, y historia de la economía, y lo ha suspendido. Ya en esas... Hay cerca de 40 plazas. Y que le dé clases 700... el delincuente de Iglesias. Bueno, ella ha estudiado en la Sorbona, ha tenido un... Iba al lycée francés de... Sí, claro, ella ha tenido una enseñanza la soborna, como dicen algunos, la soborna entre cualquiera. Sí, bueno, el problema es salir. Lo mejor de Lilith Bestringe fue el canto republicano. Sí. Mañana, España. Hacía, no, y el puño, el vigoroso puño en alto, hacía así. Maravilloso. España, maravilloso. Y miraba así, veía que tenía un... Decía, sí, con esto es tonto. Pues la han suspendido, Federico, pobrecillo. Qué desgracia. Venga, vamos. Todavía la van a exigir estudiar y todo. Pues anda, y cuando se presentó Pablenín para salvar las nóminas de todo el mundo, Irene, que estaría cabreado por alguna que le habría hecho, se negó a ser la candidata. Y entonces dice, pues voy yo. Y renuncia a la vicepresidenta. Y nadie lo quiso acompañar, excepto Lilith. Y entonces... Bueno, es que Lilith era su secretaria de Estado de la Agenda 2030. Ella era la secretaria de Estado. Sí, pero la otra era la señora y la madre de los hijos, y dijo que ni hablar. Pero ninguna de las Belarras y Serras y tal, ninguna quería ir a morir a Madrid. Fue él y, por supuesto, murió. Pero la campaña era tremenda. Iban ellos 2 solos, sin equipo, sin tal y cual. Yo creo que él quería morir, porque os acordáis las imágenes cuando le hacían entrevistas siendo vicepresidente, que aparecía su despacho, no había ni una hoja, ni un papel, ni una carpeta en el escritorio. Lo único que ha hecho es ver Novecento varias veces, pero nada más. Mantiene un mando sobre Podemos absoluto, ahora. Él es vago hasta para ducharse, o sea, bueno, pero y ese momento, yo siempre lo recuerdo porque una época en que Vox era divertido.
cuando Rocío Monasterio le hace una encerrona, después de que los pirracas de este sujeto despreciable, sujeto siniestro, cobrando de Irán, cobrando de Venezuela, o sea, todo, a vida dólares, y entonces le tiran piedras que como Ortega Smith, son 2 metros de Ortega Smith, no le dieron de fue en Vallecas, ¿no? La Plaza Roja de Vallecas. La Plaza Roja. Y los pirracas del Rayo, amigos de estos, son los que montan el pollo. Y entonces se inventan lo de las balas y todas estas cosas. Y entonces van a la SER y está Angelines recibiendo allí a Pablenín y está Rocío Monasterio, a la que llevan para masacrarla. No sabían lo que hacían, porque además descendiente del coronel Monasterio, que dirigió la última carga a caballo contra los tanques soviéticos en el Valle del Alfambra en Teruel y la ganó. Pero luego los polacos lo intentaron y aquello fue un desastre. Bueno, y entonces dice, aquí, si no se condena este terrorismo de que ya ha denunciado el gobierno, esto es imposible, no sé qué. Y entonces Angelines le dice, condena usted, señora Monasterio, estos ataques terribles, terroristas, bombas, balas, no sé qué, del gobierno. Y dice Rocío, yo es que de este gobierno no me creo nada, ¿sabe? No me creo absolutamente nada. Que dice, es que no me lo creo. Entonces el otro se levanta, yo no puedo estar aquí ni un minuto y se más. Y no, se va hacia la puerta. Y la otra intenta sujetarlo. Y entonces dice Rocío, mira cómo le coge la manita. Ese momento, el mejor de la vida política de Vox es ese. Porque además se pusieron colorados los dos, Angelines y Pablenines. Y al final se quedó un poco, pero luego se fue, porque el guión era que él se iba. Acuérdense que todos los días les llegaban balas, bombas, rifles, y las navajas. Y todas las investigaciones nunca certificaban nada. Y luego la navajita plateada. Reyes Maroto. Estaba Yolanda. De Reyes Maroto que saca una foto que parecía... Era un doble folio. Parecía la pértiga de Busca. Parecía el machete de Rambo. Pero es que habían doblado. Y era de recuerdo del Escorial, así, pero habían ampliado mucho. Y estaba Yolanda Díaz con gorilas en la niebla, estaba en la niebla de gorilas. Y entonces, y ese día llevaba especialmente agitados los bucles. O sea, era como Carlos II. Pues se había esmerado. Sí, esmeró que aquello volaba. Y entonces cuando aparece Reyes Maroto diciendo, he hablado con mi hija para que no se preocupe, y enseñaba así el folio inmenso, sacó una pancarta. el cuchillazo así de la navaja que parecía el de Rambo. Y entonces hace Yolanda Díaz, brum, y finge como que se desmaya y echa medio metro de bucles en todas las direcciones, con el peligro de haberle dado a gorilas en un ojo y dejarlo tuerto. Y repetía Reyes Maroto, tengo miedo. Claro, y como lo fotografié todavía más grande, va a tener miedo toda la calle. Va a soñar todo el mundo con él. Y ponía, era un recuerdo del Escorial, se lo mandó un loco con su dirección, diciendo que además, que había hablado con los selenitas, con los habitantes de la Luna, y le habían dicho que corrían peligro, pero se había equivocado, además no era ella, era otra. Se lo mandó porque cogió y ponía su dirección, Venganito tal, Escorial, calle... y luego decía que tenía sangre, era una mancha de óxido que estaba roído. Todo fue... Pero ese momento en que Yolanda echa todo lo que... Una medusa. Acuérdense que el delincuente del Coletas dijo que le habían llegado balas también, ¿verdad? No, eso fue Marlaska. O Marlaska. Bueno, pero el Coletas le llegó también algo, no me acuerdo qué. Pues no sé, un obús, seguramente. Y luego lo mejor de todo, que claro, decía, me han llegado no sé qué, pero si vas con 17 guardaespaldas, tú con 10, tú con 25... Bueno, a Marlaska dijo que se lo habían dejado en la es que es de risa, porque cuando entras en interior hay 2 arcos, uno en la puerta y otro en la puerta del ministro. Y en la puerta del ministro dijo que le habían dejado en la bandejita que hay para dejar las llaves y tal, las balas. Debe ser, pues no sé, pues cualquier el AMPA el Pardo Piqueras o quien fuera, que dejó unas balas ahí para que no le quitaran, porque no, pero es que luego fueron a las balas y eran del año 34, que eso no podía ni estallar, no había ya pistolas para artillarlas, es decir, que alguien había traído ahí unas balas, las había puesto. Y después de denunciar el peligro tremendo, cerró la investigación. Sí. Él
Él mismo cerró la investigación. Nadie lo investigó. Pero acuérdense, cada 2 o 3 días le llegaba un artilugio a un miembro del gobierno. Era para vender la tesis, por supuesto más falsa que Judas, de que el fascismo se asomaba sobre Madrid. La mejor de Marlaska fue la del bulo del culo. Sí. Esa fue la mejor. Esa es maravillosa. Bueno, y la de la conspiración ultraderechista en Paiporta, que por eso tuvo que huir. Que envió un helicóptero. Y la bomba Lapa. Envió un helicóptero la bomba Lapa. Sí. No, pero el bulo del culo ese fue maravilloso. Fue extraordinario. Le han cogido a un pobre chaval y además salió Marlaska a explicarlo. El discurso de odio, 9 encapuchados se lo han llevado y luego resultó que era un chapero, había pagado, que era un actor sadomasoquista. Había cobrado por la relación. Bueno, os veo muy animados, pero esto hay que cortarlo, ¿eh? Vamos a la publicidad, Federico, que tiene que continuar no sé el por programa. Cuando vemos cómo avanza la extrema derecha, los viernes es lo que tienes. Venga, vamos. Tremendo. Es la mañana. Es radio. Bueno, el tiempo de la borrasca Pedro, la borrasca marlasca de Pedro, esta tarde parece que se va. Pero vuelve, o sea, cuidado con ella porque se llamará Begoña o algo y quién sabe. Oye, y el peligro es la ventisca donde ha nevado y el viento, en general, hasta la tarde más o menos. Las temperaturas parecidas en Madrid 12-13 de máxima, la máxima nacional de nuevo Murcia, Teodoro. O sea, 22 grados por encima de Canarias. Esto no es normal. Pero me dicen que no está Teodoro, que tal vez están las cloacas de Albacete. No lo entiendo. Bueno, y la mínima, Burgos y Palencia, 2 bajo cero. En la bolsa, Luis Fernando. Bueno, en la bolsa, Federico, en este momento está anotándose un ligero 0,22%, suficiente para mantener el nivel de los 18.000 puntos, después de que perdiera ayer esos 18.100, en los que estuvo cotizando prácticamente todo el día. Vamos a ver cuál es la evolución que coge el mercado durante los próximos días, ya que hay algunas piedras de toque interesantes. Estados Unidos e Irán es el conflicto que más se está mirando, más de cerca se está mirando, pero también se vigila de cerca los datos macroeconómicos en Estados Unidos, que sin duda van a ser clave para entender el futuro de la política monetaria norteamericana. Bueno, ¿y qué tienes en Tu Dinero Nunca Duerme? Bueno, pues mira, se estrena con nosotros Beltrán Palazuelo, que es el director de inversiones de DLTV Europa, que es el fondo de Dux Inversores, que se dedica al Deep Long Term, es decir, análisis fundamental muy profundo con una mirada a largo plazo. Buenas empresas, y su clave, la clave del análisis que tiene Beltrán y que nos resulta muy interesante, es que sean empresas que sí o sí vayan a crecer en los próximos años. No a grandes múltiplos, pero que sean muy buenas, pero que vayan a ir creciendo y que, por supuesto, estén a buen precio. Lleva muy poquito en el mercado, ya lleva un 8% anualizado, que es una rentabilidad muy buena para un fondo de estas características. Muy bien, y noticia de interés cultural en la 11 y también de recuerdo político. Sí, Federico, porque en la noticia de interés cultural de la 11 hablamos de Malú, que actuará 7 noches en las ventas aquí en Madrid. El primer concierto es hoy viernes y el último va a ser el próximo 15 de marzo. Claro, la pregunta es, ¿irá Albert Rivera? No tiene por qué. Hombre, si tienen una hija, un hijo. No. Hombre. Sí, pero no creo que la relación sea ahora mismo la mejor del mundo, sinceramente. Pues lo que nos costó aquello, ¿eh? Sí. Aquel mes en el Algarve. Bueno, en el Algarve y en otras partes, sí. Sí, claro. Aquellos meses, yo no diría aquel mes. Mes y medio, sí, casi 2. O 3 meses. Desaparecido. Desaparecido. No estaba. Pero además es que ni en el partido lo localizaban. ¿Qué tan secreto podía ser? Malú. Yo la vi hace poco y él no estaba, ¿eh? No. Ella muy bien, ella canta. No, y él estupendamente. Él ahora parece un galán de telenovela española, no turca, ¿eh? Cada cual lo suyo. Pensar que salió desnudito por todo el mundo, tapándose con un balón de balonmano. De balonmano. No, de waterpolo. Yo creo que era de waterpolo. ¿Tanto? Sí, porque él era nadador. El de balonmano. No, hombre, es que aquello era un problema de armonía, no de tamaño, era de armonía. Inteligencia artificial. No, eso también. Por aquel entonces. Y decía, ¿pero cómo va a salir desnudo? Y dice, para que se vea que no tiene nada que esconder. Y dice, hombre, lo esconde. Claro, pues eso. El balón. Bueno, vamos a hacer una pausita a ver por dónde van los oyentes. Bueno, ¿por dónde van hoy los oyentes? A ver, dice
el refranero español, que es muy sabio, que la cabra tira al monte. Sí, señor. Y claro, si Quim Torra decía que los españoles tenemos un bache en el ADN y que hablamos la lengua la verdad es que sí. de las bestias, pues de las bestias salvajes, decía, pues no iba a ser menos salvadorilla. Así que es lo que opinan los oyentes. Están convencidos de que el propósito real del presidente de la Generalidad, lo que busca al introducir el catalán como requisito de arraigo para la renovación de los permisos de residencia en Cataluña, es echar a todos los inmigrantes hacia otras comunidades autónomas perseguidos por el racismo indepe. Si os parece, hacemos una pausa muy breve y les escuchamos. Es la mañana. Es radio. Qué curiosas doctrinas. La gente, claro, elucubra, pero claro, como son psicópatas, vete tú a saber qué pasará por la cabeza de ella. Y más después de todo el hospital. Porque haya habido anestesias, cosas que alteran ya de por sí el delicado equilibrio intelectual de este sujeto. ¿Tú crees que es normal levantarse a las 4:30 para echarse a correr por Sant Cugat a las 5? Para estar a las 6 escuchando el radio. No, claro. Lo que pasa es que para entonces ya tenemos todo su trayecto vital. No digas eso. Hay muchos oyentes nuestros que lo hacen. Esto. No, no, si a mí lo que me choca es que lo haga él. Ah, vale. No, a mí que lo haga quien quiera, como si quieren correr. Lo hacía Teodoro también, se iba al retiro muy temprano a correr. Sí, cogía bitcoins de los árboles. Teocripto. Vamos a escuchar las opiniones de los oyentes sobre esta idea de Illa para sacar... Ellos están convencidos que el objetivo es sacar a los inmigrantes de Cataluña, pero antes un par de mensajes sobre los ascensos en el gobierno y en lo que le rodea, instituciones, organizaciones que le rodean, como por ejemplo el DAO, y por supuesto sobre la víctima de la agresión sexual, de la violación. Yo tengo la sensación de que toda esta gente no asciende y luego se vuelve putero, prueba la cocaína y todo, sino que todo eso lo hacían antes y les ascienden para tenerles enganchados con algo y que hagan su absoluta voluntad. Marlaska es un sinvergüenza con la contestación que dijo de yo dimito si me lo pide la víctima, si no la he protegido, si no... A la víctima, esta pobre mujer, la han machacado 2 veces. El DAO que la viola y la mete los dedos en la vagina y luego Marlaska que la quiere meter los dedos en la garganta para que hable o no hable. Lo de ella para mí tiene doble lectura. Una inteligente, que es no renovar el permiso de residencia a la mayoría, puesto que la mayoría seguramente no va a poder conseguir el título de catalán. Y la otra pues es la del racismo, que solamente se puede hablar catalán en Cataluña. Una manera muy sutil de que no vuelva un emigrante a Cataluña. No le van a llamar racista, pero se va a decir que como no saben catalán, Cataluña no los acoge y ahí no va un emigrante más. Y el resto de España, bueno, los vascos van a decir lo mismo y el resto de España a tragar con todos los emigrantes que acaban de decir que vengan para España. El pollo de Lilla, en connivencia con el gobierno, lo que quieren es colapsar Madrid. ¿Por qué? Porque saben que todo el mundo terminará viniendo a Madrid. Hay tiros que salen por la culata. El día que salga un candidato en Cataluña, político, islámico, que se vayan preparando los pinganillos. Vamos a aprender árabe. Bueno, hay que decir una cosa. Todo lo que está haciendo en Cataluña, todo el mundo, es mirando a Ripoll. Todo. O sea, todo es ¿qué querría Sílvia Orriols? En el fondo, lo que está haciendo ella es como el gesto de que quiere catalanizar lo que la otra no quiere catalanizar. Los quiere echar, que es distinto. Los quiere echar y además me parece muy bien. Hay que decir que lo que pasó allí, esta vez en la mezquita, antes que predicaban el terrorismo, y ahora un imán detenido por agresión sexual a una menor de 13 años, que le ocultan a la alcaldesa de Ripoll. Me da igual que sea Sílvia Orriols o Pepito Pérez. O sea, que tú no le puedes... Pero es que, a una persona que tiene el orden público en su pueblo como su principal obligación, tú no le puedes ocultar eso, siendo además la misma mezquita donde salió el terrorismo. El 17 de agosto salieron todos de allí. Por cierto, el jefe de la célula estaba controlado por el CNI, por cierto. Sí, señor. Curioso. Claro, y que dicen que la niña iba el fin de semana, el sábado, a aprender árabe. Eso es lo que cuentan, claro, porque son centros de islamización, como ocurrió con los... Eso hay que erradicarlo de manera tajante. Pero tú tienes que tener, primero, una herramienta. A mí me hace una gracia. El problema de Sílvia Orriols es que si tú odias a España, odias a Cataluña. O sea, Sílvia Orriols tiene un problema con Cataluña, y es que quiere refugiarse en la Cataluña medieval porque desde el 19 no la soporta. Y eso, viviendo en el 21, es un poco ridículo
tirando a grotesco. Empezó haciendo un discurso, yo la oí, y todo lo que era contra el Islam, el feminismo, que era perfecto. ¿Qué ha pasado? Que de pronto ha salido el pelo de la dehesa. Sí. Quien dice la dehesa dice Ripoll. Solo hablo en catalán. Y entonces solo hablo, no me presento y tal. Si no tienes el poder en España, por supuesto que no tendrás ninguna ley de las que tú pides. ¿Y qué pasa? Pues que te vas a tener parodias como la de Illa, como la del que sea, Junqueras o cualquier rufián. Es decir, no tiene solución. Si de Cataluña te sobra más de media Cataluña, la Cataluña que habla español, pues olvídale, se podía ser condesa de Ripoll, una cosa así. Y sobre todo eso hará que, en lugar de tener una gran mayoría, pues tenga una cosita. Tendrá una cosa pues como la Esquerra, como Junts, para negociar. Sí. Al final cubileteo. Entonces ya de Juana de Arco nos quedamos en el arco de Juana. O sea, nada, que no es el de Vara. Sí. Son malos y tontos, porque ¿cuánto se pensaban que iba a tardar la alcaldesa de Ripoll, es decir, Silvia Orriols, en enterarse de que había una denuncia? Bueno, le tardó una semana. Sí. No, y luego los medios de comunicación que ahí contribuyeron al silencio. Total. O sea, si es repugnante todo, es que es... Que lo llevan así de toda la vida. Que sea la que sea, es la alcaldesa y tiene que poner medidas de orden público, y se lo has ocultado. Bueno, y luego, es que ella tendría que saber cómo actuar con la policía. Como primera providencia, no cerrar la mezquita, cerrar los centros islámicos en Ripoll, porque ya han demostrado que son un foco del mal más absoluto, porque lo peor que hay en la vida es la pederastia y el terrorismo. Pues oiga, mire... Pues lo tiene todo. Sí, pero fíjate que ella, yo recuerdo... Porque antes la sé, ahora ya cada habla mal de España ya me da no sé qué, y ya me aburre. Pero una época en que era muy interesante porque a través de, como tengo el algoritmo de YouTube que me pone cosas que periódicamente me tal, pues entonces me ponía las reuniones municipales del Ayuntamiento de Ripoll, que se grababan. Hay una televisión local y tal y cual. Entonces era muy triste, porque claro, la luz de Ripoll por la tarde no es muy buena. Es la zona esa norte de Cataluña que es con mucha niebla, poca luz, las luces son amarillas, la luz del ayuntamiento tampoco es muy brillante, hay algún fluorescente para zonas de sombra. Triste. Y había una tía del PSC, el estilo típico del PSC, una señora mayor con el pelo canoso, que ya era mayor en tiempos, no sé, de quien quieras, y que no puede ni ver a la otra. Porque la otra es mona, pequeñita, coquetilla, bien, ¿no? Y además... Y habla muy bien, y habla un catalán totalmente... Lo sabe y le gusta gustarse. Le gusta. Y la otra, que ya nunca tuvo buena época, pero ahora ya ni se acuerda, entonces le habla con una voz así muy pausada, del estilo pasivo-agresivo, borde. Sí. Me recordaba a Marta Mata, que era una de las que organizan la inmersión, Marta Mata en la escuela de Estiu Rosas en Sat. Bueno, y entonces esta se ponía, porque usted, todo esto en catalán, usted paraba, pa. Y llegaba al momento de la Orriols y decía, yo no entenc. O sea, iba pasivo-agresivo, pero irónico, y siempre en forma de pregunta. Yo no entenc què vol vostè. Yo es que no ho entenc, y ya poniéndose, mira qué perfil tengo, mira qué mona voy, de pobre, pero honrada, sí. Tú das pena verla. Y la miraba así, yo no entenc, la miraba así. Y era una sensación, dice, esto puede ser una película de Chabrol. Esta noche puede morir alguna de las dos, porque esos odios de pueblo, esos son... Acuérdate que Laura Fábregas nos contó que yo creo que Laura fue la primera periodista que entrevistó a Silvia Orriols, y ella cuenta cuando entra en el despacho, en el ayuntamiento, que ya de entrada es que es un personaje que tiene algo, que tiene una especie de fuerza personal. Tiene un magnetismo indudable. Que es indudable. Sí. A mí lo que me choca es que tan pronto haya sacado el pelo de la dehesa. Sí. Sobre todo que esa no transversalidad le va a evitar poder ganar las elecciones en Cataluña. Bueno, ayer, es que si ella se pone y hace un discurso transversal... Más realista para lo que es la Cataluña real. Claro. El otro día vi el 47% de los votantes ya, no digo los futuros, de ya, de ninguna manera quiere romper con España. La mitad de sus votantes, que es la mitad de la población de Cataluña. Bueno, pues
ha ido por ahí. Votantes jóvenes, entiendo, además muchos, la mayoría. En 25 años, don Federico, propondrán adherirse a Pakistán. Bueno, eso ya son un barrio de pakistaníes, ¿no? Propondrán adherir se llamará Ripolabad, como Islamabad se llamará Ripolabad. Sí, claro. Sí, pero es que se equivoca. Tú no puedes hacer política contra la gente que tiene que votar. En una dictadura puede, en una democracia no. Claro. Pero nos reímos, pero las últimas hermanas pakistaníes a las que les pactaron el matrimonio y se las llevaron el padre a Pakistán para que se casasen, al final acabaron en una caja y eran de Cataluña. Sí, señor. Sí, claro. Señor. Esto está pasando. Bueno, vámonos al Corte Inglés, Naya. Venga, vamos con las ofertas límite del Corte Inglés. Esas ofertas son estupendas, pero solo por un tiempo limitado. Vamos a poner ejemplos en electrodomésticos. Marcas como Bosch, Whirlpool, Fagor, Haier, Midea, Dream, Cosori o Nilfisk, 15% de descuento adicional. En electrónica, un televisor Samsung Neo QLED Mini LED de 55 pulgadas pasa de 1.199 a 579 euros. Hasta el 20% de descuento en la marca Canon. El smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra de 512 GB de 1.449 a 1.399,90. El smartwatch Huawei Fit 4 Pro Black de 279 a 199 y la Ray-Ban Meta de primera generación con un 25% de descuento. Así son las ofertas límites solo en el Corte Inglés del 19 al 22 de febrero en tienda web y en la aplicación. Venga, vámonos a las noticias. Sí. Vamos a ver qué novedades hay. ¿Es verdad que vuelve Pedro Sánchez? A la 1 de la tarde, sí. Hay que esperar un poquito, Federico. O sea, a él no le llegan tarde los aviones. No, claro. Ya ha hecho los suficientes TikToks y ya se puede volver. Ya, sí. Sí. Ha hecho un montón de TikToks. Ya esto, tú llamas ahora a Pekín. ¿Qué ha hecho ahora? Y ¡pum! Te lo mandan. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. A ver, ¿qué ha pasado ahora? Es que, Vanessa, estamos en una situación de un ay permanente. Completamente. No paramos. Bueno, y les venimos contando esa intención de Cataluña de exigir el catalán a todos aquellos ilegales que quieran acceder a la regularización masiva del Gobierno, y el Ejecutivo acaba de poner pie en pared. Leticia Barquín ha tenido acceso a la versión del Ministerio del Masaiz. Buenos días. El Ministerio asegura que en ningún caso se exigirá el conocimiento de ninguna lengua como requisito para obtener la autorización de residencia y trabajo, y subraya que el texto aún se encuentra en fase de tramitación. Asimismo, insiste en que para solicitar la regularización las personas deberán acogerse a las distintas modalidades de arraigo vinculadas a la formación o al empleo. Aunque el texto todavía no es definitivo, recalcan que en ningún caso contemplará las medidas anunciadas por Esquerra y Salvador Illa. Bueno, precisamente sobre este asunto las autoridades están hablando mucho de ese efecto llamada, y no solo eso, ahora también de las facilidades que hace que cada vez las rutas sean más accesibles. Ya llegan directamente en avión y en coche con toda tranquilidad. Luis Díaz ha hablado con la policía. ¿Qué tal? Muy buenos días. Al ministro Fernando Grande Marlaska se le abre un frente más. Desde la Unidad de Policía Nacional de Extranjería y Fronteras alertan de un nuevo patrón de entrada ilegal a nuestro país con la denominada ruta turca. Según fuentes policiales, la mayoría de inmigrantes proceden de Argelia, aunque también de Marruecos, que viajan en avión hasta Turquía y desde allí se trasladan por carretera hasta llegar a España, donde acceden principalmente por el País Vasco y por Gerona. Los sindicatos policiales siguen reclamando al ministro más medios, ya que se sienten desprotegidos y abandonados. Así nos lo ha contado la portavoz del SUB, Ana Alarcón. Cuando desde las unidades de extranjería se alertan de nuevas rutas irregulares y de un posible efecto llamada, eso no es un debate ideológico, es un análisis operativo. Las mafias leen los mensajes políticos y obviamente actúan en consecuencia. Si se anuncian regularizaciones amplias sin un refuerzo previo de medios y control fronterizo, se pueden generar expectativas que tensionen el sistema. Desde el SUB lo que pedimos es planificación, más recursos y coordinación internacional para que la política migratoria no acabe desbordando a quienes están en primera línea. En Ceuta también se está multiplicando por 7 la entrada de ilegales en tan solo 6 semanas. Tras el anuncio del Gobierno, han entrado de manera irregular 962 personas frente a las 137 contabilizadas en el mismo intervalo del año pasado. Bueno, es que eso que ha entrado ahora es la población de mi pueblo y de Bronchales, pueblo hermano, al lado, que entre los dos juntan 900. O sea, es que de golpe tienes, junto con Albarracín, son los 3 pueblos más poblados de aquella comarca. Bueno, es que solo en una tarde te entran por Ceuta la población de una comarca de Teruel. El otro día hubo un intercambio entre centros penitenciarios de Cataluña y la Generalidad pidiendo explicaciones y pidiendo una aclaración expresa. Dice, entonces, los que tenemos en prisión preventiva les tenemos que permitir que se acojan a la regularización, ¿no? Y respuesta afirmativa, sí. Evidente, sí, por supuesto.
Es decir, incluso Da igual los que lo ya que están tengan. en prisión preventiva, todos fuera. A la regularización. Vamos, yo si fuera delincuente en Namibia, me venía aquí, me instalaba, pero vamos, a vivir. Obvio. Y encima tienes, es más, si fuera ¿tienes delincuente paguitas? en México, que por cierto acaba de anunciar la reanudación de las relaciones con Perú, porque ha entrado un comunista pedófilo, que siendo ministro de Educación, dijo que a partir de 14 años, los profesores con las alumnas, las Que es maestras con los normal del alumnos, mundo. entre ellos, que es lo normal y que está muy bien. Y hasta julio, que es cuando toma posesión, se supone, hay elecciones en abril, pero el de Vladimir Cerrón, o sea, que es Vladimir Ilich Ulyanov, un sujeto cubano que ahora está huido de la justicia. Abimael Es Guzmán. Sendero Luminoso. Sí, sí. Sendero Luminoso. Otra vez. Llevan 9 presidentes en 10 años y han recaído otra vez en el comunista. Pues inmediatamente la lituana comunista azteca ya ha dicho que, bueno, por fin Perú vuelve al redil de las democracias populares, claro. Aquí no vamos a tener un efecto llamada cualquiera, es un efecto llamada de todos los que están saliendo rebotados del resto de sitios por los antecedentes penales. O sea, hemos fabricado un imán de antecedentes penales. Claro, el Chapos. Y tenemos novedades también sobre la baliza V16. Europa se acaba de pronunciar al respecto después de que el Partido Popular denunciara que el Gobierno no había notificado la norma, como exige la normativa europea. Bruselas dice que aunque el uso de dispositivos de señalización no está armonizado en los países miembros, que depende de las normas nacionales de tráfico, lo que no se puede es imponer los requisitos técnicos específicos de ningún dispositivo. ¿Por qué? Pues porque supone una restricción del comercio en el mercado interior. Así que emplaza el Gobierno a aclarar esta situación y vamos a ver en qué queda. Mira, es sencillo, que devuelvan el dinero que les han dado las coimas, que devuelvan el dinero y si no que se maten en, no sé, en Coslada o donde quieran, pero que se maten, porque esto es un caso de corrupción absoluto, desde el principio hasta el final, y además ridículo, y ahora, para Europa, delictivo. Pero si es que se veía venir, pero si la gente tiene los triángulos, las balizas, pero qué balizas ni tal, chorizos más bien. En fin, bueno, ni te cuento nada de lo que está pasando. ¿Cómo estamos, Federico, con este tema? Decía el Sun, diario de Sun esta mañana, ahora sí suda, con una fotografía del príncipe Andrés, con la fotografía del príncipe Andrés que han recogido todos los medios de comunicación británicos y la mayoría de los españoles, esa foto trágica de él recostado en el asiento trasero de un coche con cara de perturbado que tiene, o sea, qué miedo, de terror, de lo que se le viene encima, que puede ser una condena larga y una condena ejemplar en este caso. Bueno, pues podemos abrir... Bueno, ya en la crónica, Rosa, podemos abrir las apuestas. Es verdad que leyendo la prensa británica parece ser que ha tenido el mismo trato que todos los reclusos. Fotografía de perfil y de frente, prueba de ADN y derecho a una llamada. O sea que de momento Bueno, es por de Andrés pronto Mountbatten. le pusieron años de más. Dice un hombre de unos 60 años, está ya más cerca de los 70, De los porque 70. cumplía ayer, 66 cumplía ayer. Eso es. Conmoción, Lo mejor de todo es que lo tenga el día de su cumpleaños. Que lo ha detenido su hermano. Es evidente. O sea, a mí, vamos a ver, la madre es la que paga al testigo que tenía que poner 20 millones de dólares. 14 de libras, 14 millones de libras. 1,7 salen del bolsillo de Carlos III. O sea, que él es un Paganini también en toda 14 millones de libras son prácticamente 20 millones de dólares. Y mamá lo protegió siempre. Siempre. Y además, por supuesto, con Carlos III colaborando, faltaría menos, porque es más rácano si cabe que la madre. La madre no se gastó el dinero nunca en nada. Pero a mí cuando dicen la crisis, ¿qué crisis? Al lado de lo de Lady Di, esto es una broma. Esto estaba anunciado. Hacía días, hasta algunos medios españoles decían lo van a detener. ¿Pero por qué lo detienen? ¿Por las menores? No, por revelación de secretos. Es un secreto tremendo. De las menores es más complejo de probar. No. Yo hablo según la prensa británica, que además ahora, por cierto, están empezando a introducir algo que a mí ayer me llegaba a través de redes sociales y que pensé que era inteligencia artificial. Es un vídeo más de los archivos de Epstein. Es un vídeo realizado en Windsor, en el Palacio de Windsor, en el que se ve cómo Andrés de Inglaterra juega con un niño de unos 2 añitos
con una pelota que es un seno, que es una mama, con su pezón, etcétera. Entonces es tan escalofriante ya lo que está llegando a los medios. No, pero al final lo que dice don Federico, le van a condenar por revelación de secretos. 10 días. Sí, o unos meses. Alta traición. ¿Qué alta traición? Pero ¿cómo va a ser un secreto la relación comercial con Singapur? Claro. Eso es una cosa para tapar la historia de fondo, que es una menor que le mandó al palacio, al Royal Lodge, que es un palacio del rey, que le mandó 2 menores, una de 16 años. Y lo que quieren impedir es lo que pagaron con Virginia Giuffre les señaló y dijo, a mí me violó. Claro. O sea, y luego llegaron a un acuerdo para taparle la boca. ¿Qué más prueba quiere la justicia británica? No, pero es que hay otra chica que no sé si es de las que le suministraba a Brunel, que también se suicidó, el Rabateur de francés, su agencia de modelos, que eran menores del este de Europa, etcétera, y mandaba a veces a casa de sus amigos, mandaba una parejita. Y una de ellas, que esto se ha publicado en Estados Unidos, una de ellas dice que lo mandaron allí, ella decía Castillo Windsor y tal. Él vivía, que llamaba un palacio de verdad. Entonces, ¿por qué lo detienen? Por eso. De hecho, Starmer, que yo creo que está como una chota, dice, es que no podemos permitir que abusen. No, pero si no lo han detenido por abusar. Él cree que lo iban a detener por lo que lo iban a detener. Y lo que hacen es que no esté la denuncia de la menor, sino por una cosa grotesca. Conducta inapropiada abarca tantas cosas que... Mira, pero en este caso ha sido por revelación de secretos de Estado, no por pederasta. Secretos comerciales... Secreto en una democracia del comercio con Singapur. Pero si eso apareció hace 3 años en la libreta de un chino. Y nunca lo procesaron. Lo que están haciendo es una mascarada para dar la sensación de que actúan contra el pederasta. Le van a procesar por revelación de secretos, lo meterán unos mesecitos, le harán un urdanga y a la calle. Y a la calle. Pero él está como una chota. Bueno, la cara de ayer, a mí me daría miedo, vamos, yo soy su hermano y lo destierro por el miedo que me da. Mira, la pena es que Shakespeare ya no vive. Pero si no, les hacía un drama. Bueno, vamos. Pues vamos. Es la mañana. Es radio.